Le damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial Purificadores de Aire liderada por la empresa Sodeca, compañía especializada en el diseño y fabricación de ventiladores y sus accesorios para aplicaciones industriales. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero David Osa. Él es director de proyectos de infraestructura en Sodeca Latam, asesor técnico, aplicaciones HVAC, residenciales y comerciales. Es ingeniero mecánico, especialista en gerencia de proyectos y cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector. Ingeniero, bienvenido. Ok, gracias. Sean bienvenidos a esta charla y espero sea de su agrado y que pueda aportar conocimiento. El día de hoy tenemos estos temas, objetivos de la purificación, calidad de aire interior, calidad de aire exterior, principalmente viéndolo desde la perspectiva de la normativa europea, requerimientos de filtración. ¿Qué nos sugiere igual la normativa respecto a la filtración según la aplicación? Y el uso de lámparas ultravioleta. Y al final hablaremos sobre los productos Sodeca, los purificadores y las tecnologías que traen estos productos. Importante definir la purificación desde sus tres objetivos principales, ¿sí? Objetivos generales de donde se trata de abarcar toda esa gran cantidad de objetivos específicos que tiene la purificación. Tenemos eliminar las impurezas y partículas de aire, normalmente con una prefiltración, una etapa inicial de filtración en los equipos de purificación. Tenemos el prevenir la presencia y propagación de microorganismos, eso ya es más mediante la ayuda de filtración absoluta y más que todo del uso de tecnologías germicidas, como lo pueden ser los ionizadores de plasma o el uso de lámparas UV, y el mantener la calidad de aire interior mediante la primera etapa de filtración y el uso de estas tecnologías que he mencionado, y también mediante el uso de la filtración absoluta. La calidad de aire interior, bajo la normativa N13779, que es una gran referencia, no solo por su exigencia, sino que está enfocado al sector comercial, ¿sí? Con grandes aforos y exigencias de calidad de aire, eh, posiciona 4 niveles o clasifica 4 niveles de calidad de aire interior. El primero, aire de óptima calidad, para aplicaciones como hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Después tenemos aire de buena calidad para oficinas, residencias, locales comunes en hoteles, aulas, piscinas, entre otros. Aire de calidad media para edificios comerciales, cines, teatros, auditorios, habitaciones en hoteles, restaurantes, cafeterías, entre otros. Y aire de calidad baja normalmente para zonas de almacenamiento, zonas de bodega, donde no hay mucha afluencia de personas y no es necesario tener una alta calidad de aire interior. Asimismo, la norma nos sugiere no solo tener en cuenta el aire interior y su calidad, sino también nos sugiere revisar la calidad de aire exterior y asimismo clasifica este aire en 5 niveles. El primero, cuando el aire puro que entra puede contener partículas sólidas de forma temporal, es como el mejor caso, aire de muy buena calidad proveniente del exterior. Después tenemos el OA2, que es aire con altas concentraciones de partículas. Ya hablamos de material particulado, donde pues tendremos que usar una prefiltración, una etapa inicial de filtración. Después tenemos un OA3, aires con altas concentraciones de contaminantes gaseosos, ¿sí? Hay que ver hasta qué eficiencia queremos filtrar, qué nos recomienda la norma, ¿sí? Según el contaminante.
tenemos el ODA4, aire con altas concentraciones de contaminantes gaseosos y material particulado, y el ODA5, quizás el peor de los casos, cuando el aire exterior está pues en concentraciones exageradas o muy altas de contaminantes tanto gaseosos como material particulado. ¿Listo? Pues, claramente, si el aire del exterior no está en buenas condiciones y lo que requerimos en el aire interior es un aire de óptimas condiciones, muy seguramente nuestro sistema de filtración tendrá que ser robusto. Dentro de la filtración en general, digamos, tenemos estas etapas típicas, un prefiltro, como les venía diciendo, que normalmente retiene polvo, pelusas, polen, ¿sí? Fibras, ese material inicial. Después podemos tener una etapa de un filtro químico o un filtro de carbono activado para retención de gases y olores, ¿sí? Y después podremos tener una filtración EPA o una filtración absoluta, no solo EPA, puede ser ULPA también, o EPA sin H, en donde vamos a retener virus, bacterias, hongos y polen fino. ¿Sí? Digamos que esas son las etapas de filtración mecánica normal. Para darnos una idea, del tamaño de partículas, ¿sí? Del tamaño de las partículas que se manejan, les presento esta tabla donde podemos ver más o menos, según el tipo de contaminante, polvo, etcétera, qué rangos de tamaño de partícula tienen, qué diámetros. En este caso, pues hablamos claramente de material menor a un milímetro, ¿sí? Pasando ya incluso a la escala de micras, donde podemos llegar a tener materiales incluso por debajo de una micra, eh, como es el caso de los ácaros, bacterias, alérgenos y los virus, que incluso pueden ser menores a este tamaño, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso de virus, bacterias y esto no solo es el tamaño de partícula, no se trata tanto de retener, sino realmente de eliminar y evitar la propagación, como ya lo veremos, ¿sí? Digamos que la zona donde más que todo trabajan las normas de filtración está entre las 0.1 micras a 10 micras, ¿sí? Es lo que se procura evitar, ya que pues, dentro de este rango, como lo vemos, están ácaros, esporas, bacterias, virus, polvos muy finos que pueden afectar nuestra salud. Entonces, como bien hablamos, tenemos como una primera etapa de filtración. Entonces, bajo la normativa N779, filtración de aire general, digamos, se habla de filtros de polvo grueso y filtros de polvo fino. ¿En función de qué? Del tamaño de la partícula, en este caso como que el límite definido son 10 micras, ¿sí? Filtros de polvo grueso mayores a 10 micras, filtros de polvo fino menor a 10 micras, ¿sí? Cuando tenemos polvo grueso mayor a 10 micras, ¿sí? Podemos hablar de estas clases, G1, G2, G3 y G4, donde aquí a continuación se relaciona su eficiencia media de 50, que va desde 50% hasta 90%. ¿Vale? Recordemos que este rango, hasta el G4, es porque hablamos de partículas mayores a 10 micras. Cuando ya hablamos de una filtración mayor, partículas menores a 10 micras, pasamos a lo que es la clase M y la clase F, la cual le puede variar desde 40% hasta 95%. Esto respecto a la primera etapa de filtración. Adicionalmente, tenemos una segunda etapa, que es lo que se conoce como los filtros absolutos bajo la norma N1822. Está el EPA con H y ULPA. Normalmente se trabaja el EPA H13 o H14 y en aplicaciones ya salas de cirugía o muy especiales se usa el ULPA. ¿Sí? Digamos que es como ya cuando hablamos de filtros absolutos lo que es común. Claramente, pues son eficiencias mayores al 95, como pueden ver, ya hablamos de 99% para arriba.
Entonces son eficiencias de filtraciones muy altas, pues que asimismo consumen energía, ¿no? Entonces el propósito siempre va a ser lograr mantener estas eficiencias de filtración con un bajo consumo de energía. Adicionalmente, digamos que acabamos de ver quizás la clasificación de filtración, como la hemos venido trabajando, y de filtros, etapas de filtración, como se ha venido trabajando. Sin embargo, pues todos, o el propósito es que todos migremos a la norma ISO 16890, digamos, por lo menos a nivel de filtración de aire para ventilación general, donde ya se clasifica el material particulado en función de su diámetro. ¿Sí? Ya digamos que los requerimientos de filtración están en función del diámetro de la partícula, habiendo un ISO grueso, unos grupos ISO grueso, partículas de 10 micras a 2.5, de 2.5 a 1 y de 1 a 0.3, que es lo que normalmente se maneja, ¿no? 0.3 micras, ya en filtración EPA. Perdón, en filtración, en primera etapa de filtración, ¿sí? La filtración EPA ya puede manejar estos tamaños, pero claramente con eficiencias mucho mayores. Entonces, el requerimiento mínimo es por lo menos un 50%, ¿sí? Para cada uno de esos grupos, en función de qué, del tamaño de la partícula. ¿Qué pasa? Yo puedo usar un filtro para tamaño de partícula de 1 micra, y en tamaños de partículas mayores se hace más eficiente su filtración. ¿Sí? Eso lo podemos ver aquí en esta tabla, que se muestra aquí en la parte derecha. Lo que he hecho aquí es como hacer una guía de filtros, porque sé que hay varias normas, hay en constante evolución. Entonces mi idea es como aterrizar todas esas nomenclaturas que manejamos y que se entienda cómo actúa la eficiencia en función de las partículas por millón, perdón, del tamaño de partícula, ¿sí? Cómo es su nomenclatura, tanto normativa europea y su equivalente en ASHRAE, ¿sí? MERC 7, como pueden ver, casi que solo se usa como un prefiltro para material grueso, ¿sí? Tiene incluso para material mayor a 10 partículas, perdón, a tamaño de 10 micras, puede tener eficiencias hasta del 90%, ¿sí? Sin embargo, si usted lleva un MEP7 de estos a tamaños menores, la eficiencia va a caer, como es habitual, a 30 o 35%, ¿sí? Asimismo, estas son como las categorías, hay más, lo que pasa es que he mencionado, solo para no crear una tabla tan extensa, las que más se usan, como la prefiltración, MER 7, MER 13, imagínense lo que se maneja en la normativa europea. Nosotros deberíamos tener una primera etapa de filtración con estos niveles tan altos, incluso MER 15, y después una etapa de filtración absoluta. Por eso pues, no está aquí en las otras normas, solo le aplica la norma de filtración absoluta al EPA, que es la N1822. Asimismo, estas normas EN nos recomiendan, y digamos que también a través del RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Técnicas en los edificios, quien define también pues los niveles de calidad de aire interior y de calidad de aire exterior. Ellos nos recomiendan entonces, en función de eso, las combinaciones de prefiltro y filtro para garantizar ese nivel de aire que se requiere, ¿sí? Entonces, claramente está en función del aire que tomo del exterior y hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Entre menor sea la calidad de aire que quiero llevar, efectivamente, pues tiene filtraciones o prefiltros y filtros incluso de menor eficiencia, ¿sí? Cuando quiero llegar quizás al caso más crítico, que es un aire interior en excelente calidad, pero tomando un aire exterior de pésima calidad, pues tendré que usar incluso filtraciones químicas o retención de olores para garantizar ese aire, ¿sí?
Aquí pues vuelvo y les muestro un poco la equivalencia de estos filtros. Como pueden ver, incluso usan el F6, ¿sí? Un MER11 como un prefiltro. Entonces, la idea es concientizar también y que podamos llegar a esto, a estos niveles de filtración. ¿Qué pasa? Como bien les decía, estos niveles de filtración abarcan unos consumos de energía importantes. Entonces, se tiene que tener en cuenta es cómo optimizar, ¿sí?, la energía para que abarcar o tener estos niveles de filtración en nuestros proyectos sea viable, ¿sí? Si bien pues, se requieren equipos quizás más robustos, la idea es poder compensar un poco esa inversión con el ahorro de energía. ¿Cómo se hace esto? Pues con filtros eficientes, motores electrónicamente conmutados, sistemas de control, etc. Adicionalmente a la filtración mecánica, ya podemos pasar a lo que es el uso de la tecnología de rayos UVC, ¿sí? Lámparas ultravioleta. Y más hoy por hoy, con la situación en la que estamos, pues es importante eh, comprender estas tecnologías, o en este caso la lámpara UVC, como ese mecanismo de quizás retomar nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y de garantizar el aire, que el aire esté en óptimas condiciones y evitar al máximo la propagación de microorganismos como bacterias, hongos y virus. ¿Cómo se hace esto? Pues dimensionando un sistema con un rendimiento óptimo. ¿En función de qué? De la dosis es la cantidad quizás de irradiación que debe suministrarse para eliminar un determinado microorganismo, en función también de la potencia irradiada, potencia UVC, de rayos UVC que irradia una determinada lámpara, la superficie de cobertura de esta irradiación y el caudal de aire. Caudal de aire muy asociado realmente a la velocidad. Ya veremos más adelante cómo la velocidad de aire afecta el rendimiento de estas lámparas. Antes que nada, y es importante porque es una tecnología que seguramente se va a expandir, si no es que ya lo está por el mundo, cada vez a mayor medida. Pero es importante tener claro que las únicas lámparas que son germicidas o que se certifican como germicidas son las que tienen una longitud de onda de 250 nanómetros. ¿Sí? Esto es un tema ya muy estudiado, incluso con pruebas reales de cómo con esta longitud de onda se puede llegar a exterminar eh, microorganismos. Hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar muchas lámparas al mercado ofreciendo ultravioleta, pero realmente no cumplen con esta longitud de onda. Entonces realmente pues no van a servir para el propósito que es evitar la propagación de microorganismos e incluso exterminarlos, ¿sí? ¿Cómo hace eso estos rayos UVC? Pues ellos interrumpen el ADN de los microorganismos haciéndolos inofensivos, simplemente a veces evitando que se propaguen o incluso exterminándolos en primera medida. En esta campana de Gauss que vemos acá, es un estudio de eficiencia relativa de estos rayos, de unos rayos ultravioleta, y se ve como en el valor aproximado de 250, 260 nanómetros de longitud de onda, se llega a los valores picos de eficiencia. Es por eso que de eficiencia llamémoslo, de eficiencia germicida, ¿sí? Entonces, por esto se define que las lámparas que emiten estos rayos deben tener esta longitud de onda, ¿sí? Son lámparas de mercurio, con mercurio a baja presión, que nos evitan tener inconvenientes con este tipo de ondas y que nos permiten estar muy cerca de la longitud de onda óptima, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos, para dimensionar estos mecanismos o estos sistemas?
Primero el cálculo de la radiación, es decir, qué tanto abarca la radiación, qué superficie puedo llegar a tener en función de una dosis. Y esa dosis la calculo, ¿sí? Con ayuda de la intensidad de la radiación y el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes ya pueden empezar a identificar cómo digamos que el tiempo de exposición juega un papel crucial en el tema de la radiación, ¿sí? Entonces, la idea es mantener una dosis que nos recomienda pues estudios muy avanzados, ya vamos a ver incluso la IUVA, ¿sí? Que es, como, es la Asociación Internacional de Ultravioletas, ¿sí? Ultravioleta, nos da una tabla en función del tipo de microorganismos que ya vamos a ver, que en función del tipo de microorganismos, qué dosis requiere. Hay que tener otros factores en cuenta, altura y ancho del ducto, velocidad del aire, como les venía diciendo, temperatura y humedad, eh, ensuciamiento de la lámpara, rendimiento de desinfección requerido, tiempo de uso de la lámpara, la reflectividad del material del conducto o revestimiento y ubicación de estas lámparas con respecto a este conducto, ¿sí? Entonces, como les decía, la IUVA nos muestra esta tabla de dosis recomendadas según la bacteria, protozoo, virus que querramos exterminar, ¿sí? Entonces, esta dosis es la que hay que procurar mantener como, ya sea con una irradiación alta, ¿sí? O con un tiempo de exposición alto. Sí, hay que combinar la irradiación, la intensidad, con ese tiempo de exposición. Pero ¿qué pasa? Digamos que también hay que tener en cuenta que la irradiación, ¿sí? O la eficiencia como tal de la lámpara se ve afectado por la temperatura y la humedad. Entonces, como pueden ver en estas tablas, los valores entre 40 y 50 grados centígrados pues, nos permiten tener eficiencias muy altas. Sin embargo, pues sabemos que no solemos trabajar aire en esos rangos, sino en contrario entre 10, 20 o 25 grados. Y pues ya pueden darse cuenta que las eficiencias pues varían entre un 50 y un 80%, no es más. Entonces hay que tener en cuenta este factor de seguridad, por decirlo así, o factor de corrección de esa irradiación, y adicionalmente este factor de cómo el aire, la velocidad del aire, afecta también pues la eficiencia o la intensidad, ¿sí? La eficiencia de esta intensidad como tal. Como pueden ver, a mayor velocidad, pues hay menor intensidad y eso se debe efectivamente a lo que les decía, de que hay un menor tiempo de exposición, ¿sí? A menor velocidad hay un mayor tiempo de exposición y efectivamente la intensidad mejora. Aquí hay un ejemplo para dos tipos de lámpara y efectivamente a bajas velocidades tiende a mejorar. Sin embargo, pues en las lámparas de alta potencia sí hay como un pico, pero efectivamente hablamos de velocidades por ahí máximo de 1 metro por segundo. Sí, habría que procurar, por ejemplo, en un ducto o en un sistema, generar una sección, un ensanchamiento, por ejemplo, que nos permitiera tener esas velocidades para así garantizar pues, la mayor eficiencia de nuestra lámpara UV. ¿Dónde colocarlo? Bueno, pues eso depende de lo que usted quiera irradiar. Tenemos irradiación de superficies donde pues, claramente se usa esta tecnología sobre superficies contaminadas que son susceptibles a concentrar unidades formadoras de colonias o de aglomeración de microorganismos. Asimismo se evita pues, la proliferación de mohos y bacterias en esa superficie. ¿Sí? Normalmente pueden ser en louvers, en rejillas donde suelen acumularse estos contaminantes. También se puede irradiar el flujo del aire, ¿no? Sino que claramente se requiere una emisión importante de rayos UVC a una velocidad de aire lo más lento posible. Entonces, esta irradiación incidirá sobre las partículas, inactivando los microorganismos que puedan atravesarla.
Claramente, como bien les dije, es una baja en bajo tiempo de exposición a esta irradiación, así que va a requerir como tal una alta irradiación para compensar la dosis requerida para exterminar microorganismos. También hay sistemas de radiación en cielo raso, ¿sí? Que son elementos pasivos que se instalan en el cielo raso e irradian efectivamente estos rayos UVC y forzan, digamos, a que el aire que se hace en la parte superior, que es el aire más contaminado y con mayor temperatura, pues sea purificado. ¿Sí? Acá pues, muestro un poco la documentación de referencia eh, de la IUVA y pues de ASHRAE del Handbook, el capítulo 17, que es específicamente lámparas ultravioleta. Allí podrán incluso profundizar más sobre la parte de lámparas ultravioleta. El grupo Sodeca pues tiene una amplia gama de productos. Sin embargo, pues le queremos apostar totalmente a lo que son los purificadores, a garantizar calidad de aire interior y más con todo esto que hemos vivido en los últimos meses, pues estamos como en esa fuerte campaña de que pues se cuide mucho el aire y cuidemos nuestra salud mediante el uso de estos productos. Esto es como una imagen guía, una guía gráfica más bien, de los equipos especializados en purificación en función de sus áreas, de las áreas que requieren mantener con una óptima calidad de aire. Son equipos calculados más o menos para alturas de 3 a 3.5 metros, ¿sí? Estas áreas que ustedes ven aquí recomendadas, sin embargo, siempre es bueno revisar qué caudal de aire se exige o se necesita purificar. Y aquí digamos que en función de las aplicaciones se recomienda nuestro modelo AirDoc, SB Filter CG con cámara germicida UV, CJK Filter también con motor SC y puede traer cámara germicida también, incluso filtro cepa. Ya después vienen los purificadores como más portátiles, por llamarlo así, que son más que todo para hostelería, para ya aplicaciones, digamos, en la industria productiva, salas de espera, ¿sí? Y ya después pasamos al purificador UPA, que es pues, la gama alta, que es básicamente un purificador que nos permitirá acceder a la industria hospitalaria, farmacéutica y mantener calidades de aire en estos digamos, retos a nivel de calidad de aire, como lo puede ser un hospital o una industria, un laboratorio, ¿no? Digamos que son eh, características de aire muy exigentes que asimismo exigen equipos robustos y muy eficientes. En primera medida, una pequeña descripción de lo que es el AirDoc, que es un modelo con varias etapas de filtración, tiene una pantalla digital que indica el nivel de contaminación, tiene una etapa para eliminación de olores con carbón activo y compuestos orgánicos volátiles, es decir, se mantiene un confort no solo térmico, sino a nivel ambiental de olores. Tiene una placa recolectora lavable para partículas tales como esporas, hongos y polvos, como una prefiltración, llamémoslo así. Tiene un ionizador de plasma que elimina partículas peligrosas como virus y bacterias. Y además tiene una doble etapa de filtros o de prefiltros para la primera captación de pelusa y partículas más grandes. ¿Sí? Es un equipo recirculador, toma aire desde la parte inferior e imprime, inyecta aire filtrado, totalmente filtrado por la parte superior. Tiene una gran ventaja y es que todos los filtros son lavables. Ustedes como ven acá no hay filtros de cartón plisado ni filtro cepa, que digamos a priori, digamos, ya supone un gasto en estar comprando los recambios de filtro, por ejemplo. En este caso, pues no. Simplemente se lavan con todo el cuidado y puede seguir funcionando su sistema o su equipo AirDoc sin ningún problema.
Ahora tenemos la caja SB Filter con una cámara germicida, como pueden ver. Se puede usar para purificación de aire interior, recirculación, como se ve en este ejemplo. Tomo aire del recinto que estoy tratando y vuelvo y lo inyecto. Digamos que esto incluso se podría revisar una doble derivación en la toma del aire, no solo del aire interior, sino del aire exterior en aplicaciones no muy exigentes, donde también no solo retengamos material particulado, ¿sí? Y, y digamos acabamos con los microorganismos, sino que también se traiga aire exterior para inyectar rico en oxígeno y libre de monóxidos y demás contaminantes, ¿vale? Se puede hacer combinado, simplemente traer aire del exterior e inyectar. ¿Listo? Eso ya según, según el proyecto. Puede llegar a tener hasta 4 lámparas cada modelo, donde se tiene una potencia de radiación UVC total. Digamos que aquí tiene la potencia, tiene la dosis, ¿sí? Recomendada. Sin embargo, como les digo, pues estos son equipos ya estándar. Sin embargo, si se requiere una cámara germicida especial, pues se puede revisar. Después tenemos este modelo, el CJK Filter, ya es con un motor electrónicamente conmutado para pues máxima exigencia y bajo nivel sonoro. Tiene un prefiltro, una cámara germicida, una tapa de filtrado. Adicionalmente trae un control de alarma de filtros sucios, ¿sí? Que uno programa y le avisa cuando pues, debe cambiar sus filtros, ¿sí? Ya aquí podemos, es para instalación en línea, al igual que el equipo anterior, perdón. Pero en este caso, pues ya manejamos diámetros o tamaños más grandes y presiones mucho más altas. Perdón, me regreso. Este equipo puede llegar a manejar una pulgada y media. Y un equipo de estos ya puede llegar a manejar incluso 2 o más presión estática. ¿Sí? Tiene una envolvente acústica de 1 pulgada, ¿sí? En lana de roca para evitar al máximo altos niveles sonoros. Y es de fácil instalación. Es un equipo básicamente para instalación en línea. Y permite pues hacerle, como pueden ver, solo remover la tapa y permite hacer un mantenimiento muy sencillo del equipo. Ya después vienen las unidades pues, de mayor gama, como les venía comentando, aplicaciones más críticas, como lo veíamos industria hospitalaria, farmacéutica. Aquí ya podemos ver una estructura más rígida, un equipo más robusto, claramente igual motores E, pues es un sistema plug and play con su control integrado para la condición de los filtros, para la calidad de aire, ¿sí? Tiene entonces un prefiltro lavable, tiene adicionalmente una cámara germicida, tiene un filtro intermedio, tiene un filtro de carbón activo y una tapa final de filtrado que puede incluso llegar a ser filtración EPA. Esto puede servir, como les decía, para hospitales, pues incluso si no se requiere con tanta filtración, se puede solicitar simplemente configurar con una filtración requerida. Importante lo que les comentaba, pues siempre revisar que las lámparas cumplan con la longitud de onda requerida para, sobre todo cuando hablamos de aplicaciones hospitalarias, porque pues estamos ya jugando con vidas de personas y es siempre importante que se garantice el no recircular aire contaminado. Está ya el equipo, digamos, principal, que es la UPA, una unidad de purificación completa, ¿sí? Con ventiladores con tecnología EC, ¿sí? Motores electrónicamente conmutados, programados para funcionar según el nivel de saturación del filtro. Tiene una primera etapa de filtrado de material particulado
F7, después tiene un filtro de carbono activo, un filtro final F9, perdón, un filtro intermedio F9, tiene un filtro final EPA, H14, tiene cámara y cámara germicida, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tiene todas las etapas para purificar totalmente aire, dejarlo libre de material particulado, olores, virus y bacterias. Es muy fácil de mantenimiento, es portátil, tiene un lente indicador de funcionamiento y bueno, todo su sistema de control para saber el estado del equipo. Selector de 2 velocidades, de pronto a veces la ocupación del lugar no es tanta y se puede poner a un rango medio y asimismo seguir ahorrando energía, ¿vale? Estos, digamos, son los equipos estándar que se tienen en Sodeca, digamos, con ventiladores, equipos completos. También tenemos estas cajas germicidas, son cámaras germicidas que no, y purificadoras de aire sin ventilador, pueden tener el nivel de filtración que se requiera y tiene su cámara para incluso instalación en ductos en sistemas ya existentes. Se procura más que todo revisar el tema de la presión, ¿no? El ventilador que se tenga, pues se puede pronto mejorar un poco su rendimiento o si se debe usar un ventilador auxiliar para ayudar a pasar el aire a través de esta filtración y pues poder purificar el aire, ¿sí? Depende, si el ventilador está relativamente dimensionado o sobredimensionado, pues simplemente se pone a girar o a trabajar a las RPMs indicadas y se utiliza esta caja, ¿listo? Para no incurrir en nuevas instalaciones, sino simplemente en línea se le adiciona esta unidad purificadora. Y finalmente el Puri, que es el último modelo de Sodeca, un equipo de alto rendimiento compacto con filtración EPA, H14, panel de control digital, tiene sensor de control de calidad de aire, digamos que él tiene unos rangos de colores en función de la calidad de aire que se está tomando, es decir, tiene también una alerta gráfica para darse cuenta qué tan mal está el aire en su recinto. Tiene un modo de funcionamiento automático, manual y con timer, es programable. Etapa de LED, digamos una cámara no con lámparas, digamos así de mercurio, sino con LED de VC. Y pues trae ya la parte de filtración mecánica que hablábamos para partículas mayores a PM10 como un prefiltro inicial, filtración EPA como le hablaba, ya filtración mucho más fina, hasta 0,3 partículas perdón, diámetro de partícula, y filtros de compuestos orgánicos volátiles y malos olores como es el carbón activo, ¿vale? Espero podamos contar con su participación, espero muchas preguntas, inquietudes, o que quieran profundizar en cualquiera de nuestros productos en el tema. Será un gusto para Sodeca atenderlos, sean bienvenidos a este Expo Acaire y espero puedan contar con Sodeca para sus proyectos. A continuación están mis datos. Cualquier tema que quieran profundizar o preguntar, con el mayor de los gustos, por favor escríbanme un correo o comuníquense directamente conmigo. Muchas gracias. Ingeniero David, muchísimas gracias. Les damos las gracias a todos por acompañarnos en el desarrollo de esta actividad, al igual que a todo el equipo de Sodeca. Antes de terminar, les recordamos a nuestros espectadores visitar nuestra Feria de Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado, Expo Acaire Virtual 2020, y todas sus dudas e inquietudes las podrán estar escribiendo en el chat de YouTube y la empresa las va a ir respondiendo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos.